Decía Luque, una oscuridad plena y la clave está en empezar a echar luz. Hoy se desató una bomba judicial en Santa Fe, una bomba que no tiene precedentes, porque estamos hablando de la mayor causa de corrupción, te diría que en la historia de la provincia de Santa Fe. No depende del fuero provincial, es decir, no lo investiga ni el Ministerio Público de la Acusación, ni depende linealmente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, sino que está por fuera y es una causa del fuero federal. Es una causa que comenzó hace ya algún tiempo, pero que tuvo varios ribetes y tiene un elemento clave, un teléfono celular. ¿De quién? De Carlos Baudaña. ¿De quién estamos hablando? De quién era el titular de la AFIP, hoy ARCA, por más de 10 años, o casi 10 años, hasta el año pasado, hasta el año 2024, desde el 2015 hasta el 2024, este señor que usted ve en pantalla era el dueño de la computadora central de la AFIP, ni más ni menos, de Santa Fe y de Rosario. Y se empiezan a ventilar, a través de distintas causas que lo involucraban y un secuestro de su teléfono celular, distintos contactos que tenía. Se encuentra en la justicia federal más de 10 fiscales federales de Reconquista, de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires trabajando en esta causa. Se empiezan a encontrar con que este hombre no solamente era el titular de la AFIP, sino que le habilitaba negocios a un sinfín de personas de mucho peso que tienen que ver, atención con esto, con empresarios, sobre todo de la ciudad de Santa Fe, sobre todo de la ciudad. Esta es una causa que tiene como semilla central la ciudad de Santa Fe, ramificaciones en Rosario, en Reconquista, pero sobre todo la ciudad de Santa Fe, con empresarios. Aparecen algunos nombres de dirigentes gremiales, de referentes de la política santafesina, del Poder Judicial, entre otras cuestiones. ¿Por qué hablamos de estos nombres? Porque lo contó el propio Baudaña. Con una serie de presentaciones a través de su abogado, el doctor Néstor Oroño, desde el mes de enero Baudaña está intentando acogerse a una figura que tiene el Código Penal Federal, que es la figura del arrepentido. En Santa Fe se conoce como imputado colaborador y es bastante similar. En el Fuero Federal, la figura del arrepentido, se le permite a una persona ser arrepentido cuando se supone que aporta parte del material probatorio a la investigación, y una investigación que permitiría ir sobre peces más gordos del que se está investigando, porque el eje de la investigación era Baudaña. ¿Qué dice Baudaña? Bueno, ojo que la verdad, yo admito los delitos. ¿Qué admite Baudaña? Haberse enriquecido de manera ilícita, tiene un crecimiento patrimonial prácticamente indisimulable Baudaña, y justo desde el 2015 hasta el 2024 empiezan a aparecer compras de empresas, algunas de ellas empresas lácteas, empiezan a aparecer mutuales que solamente se presentaban como un cartel en redes sociales y no existían, pero estaban capitalizadas, o por lo menos había un flujo de dinero que ingresaba y no prestaban ningún servicio. Empiezan a aparecer familiares con empresas, empiezan a aparecer cuentas offshore y empiezan a aparecer nombres conocidos. ¿Qué dice Baudaña? Bueno, yo admito la comisión de mis delitos, es cierto, me enriquecí de manera ilícita, usé mi cargo en la AFIP para favorecer y también para perjudicar a empresarios y a dirigentes de la provincia de Santa Fe, y estoy dispuesto a aportar todas las pruebas requeridas. Se viene trabajando en el ámbito de la justicia durante el mes de enero, durante el mes de febrero y durante el mes de marzo, porque hay un paso que es clave, que es constatar si efectivamente esta persona lo está diciendo para zafar y morigerar su pena, o si tiene elementos para aportar cuando señala a algunas personas. Se evalúa la carga probatoria y se llega a una instancia donde se tiene que dar una homologación, es decir, ¿se acepta o no esta persona como arrepentido? Se acepta siempre y cuando el material probatorio que haya entregado esta persona sea contundente y sea equivalente con el norte que está teniendo la investigación. Es decir, Baudaña dice, determinada persona cometió conmigo tal delito y acá están las pruebas. En ese momento es cuando se admite la posibilidad de que una persona sea arrepentido. Por eso es tan importante. ¿Es un delincuente Baudaña? Bueno, hay que esperar el juicio, pero en principio sí, él mismo lo admite. ¿Era un delincuente cualquiera? No, era el titular de la AFIP. Pero además, ¿qué tipo de delitos cometía? Y acá empiezan a aparecer los distintos nombres que hoy a la mañana los aportó en los tribunales rosarinos. Ya empezó a cantar y ya empezó a mostrar parte de las pruebas que tiene el ex titular de la AFIP para poder acogerse a la figura de arrepentido, que efectivamente hoy tuvo el visto bueno. Aparecen 4 nombres inicialmente, que ahora hay que empezar a determinar qué roles cumplían y bajo qué modalidad delictiva se supone actuaban estas personas. El primer nombre que aparece es un nombre muy fuerte, Marcelo Bailaque. Es juez federal de la provincia de Santa Fe, un juez federal que está en la picota, que está próximo a un juicio político, que tiene pedidos de juicio político, que intenta eludir con distintas maniobras el juicio político, pero que además tiene otras causas. Por ejemplo, tener vínculos con la banda de Esteban Alvarado, con la banda narco, a quien él debía investigar. Bueno, se le comprobaron distintos vínculos, entre ellos su propio contador. O sea, el narco compartía contador con el juez federal. Una
situación absolutamente muy grave, por supuesto. Y en este caso aparece mencionado. Y con bastante grado de detalle. ¿Qué cuenta Baudaña? Bueno, nosotros con Marcelo Bailac, el juez federal, le armamos una causa a dos financistas rosarinos. Los financistas son Claudio Iglesias y Luis Oneto. Estas dos personas tenían algún tipo de negocios con una importante aseguradora, que no viene al caso nombrarla en este caso. Lo que hacen el titular de la FIP en ese momento y el juez federal es extorsionar a los empresarios. Le dice, mira, nosotros tenemos que cobrar tanta cantidad de dinero porque si no te armamos causas. Los empresarios no quisieron pagar y efectivamente se le abrió una investigación en un juzgado federal por presuntos delitos vinculados, delitos económicos, una supuesta denuncia anónima. ¿Y qué hace el juez federal que estaba en contacto con Baudaña? Le dice a Baudaña, bueno, ahora los vamos a allanar, embargarle las cuentas y pararles todo tipo de actividad hasta que paguen. Bueno, ese tipo de maniobras están descritas con lujo de detalles en la investigación y aparece este primer nombre, Marcelo Bailac, que algunos de los delitos extorsionaban a empresarios junto con otras personas para que estos empresarios paguen. Oscar Escarel es otro de los nombres que aparece, que está vinculado directamente al grupo Vicentín, también por maniobras similares. Carlos Felice también aparece mencionado, es el titular de OSPAT y de la UTA, la Unión de los Trabajadores del Turf de la República Argentina, y OSPAT, una muy reconocida obra social. Y Nahuel Caputo es otro de los nombres que aparece, que es el CEO del diario El Litoral de la ciudad de Santa Fe, entre otras empresas. Son los primeros nombres que aportó a la justicia. Esto forma parte de un expediente judicial, esto forma parte de una declaración homologada por un juez e investigada por más de 10 fiscales federales que encontraron un importante grado de información con un asidero importante para decir, ok, esto es muy factible que haya ocurrido como lo describe el señor y por eso se acoge a la figura del arrepentido. ¿Qué sigue de acá en más? Bueno, determinar no solamente cuál era esa red de contacto, sino cuáles eran los delitos que cometía con cada uno de ellos. En el medio y a modo de resumen, porque esta promete ser una saga de muchos capítulos, extorsiones a empresarios para beneficiar a otros empresarios, por ejemplo, para quedarse con terrenos. Investigaciones que estaba llevando a cabo la FIP, que las paraba el titular, las cerraba, decía, quédate tranquilo. Por ejemplo, aparece una investigación importante a la empresa Vicentín porque no le rendían al Estado parte de los tributos de exportaciones vinculados al IVA. No pagaban el IVA, entonces la FIP lo intimaba, le iniciaba una causa y aparecía el titular de la FIP para cerrar esas causas. Inspecciones que tenían algunas empresas por distintos tipos de irregularidades que también las trabajaba el titular de la FIP. Un sinfín de conexiones donde este hombre trabajaba de manera personal con alguno de ellos, como contador personal, de manera como socio, en algunos otros casos, siendo socio, pero siempre utilizando al Estado, siempre utilizando, yo le digo, la computadora madre, ni más ni menos que del ente de recaudación. Por eso estamos hablando de una causa de corrupción de altas esferas, con nombres de pesos pesados, y que ahora de alguna manera, con la figura del arrepentido, se abre una caja de Pandora. Empiezan a aparecer un montón de nombres que no quedan solamente en la declaración de un delincuente admitido por él mismo, sino que tienen un grado de carga probatoria ya importante y que la justicia va a avanzar. Va a empezar a avanzar con algunos nombres. Hay un dato que es importante y esta noche en Veníamos Bien te vamos a dar más detalles. Este tipo de causas, lamentablemente en la República Argentina, suelen quedar en la nada. Y lo digo con los datos propios de la justicia federal. El 97% de las causas de corrupción vinculadas a la política o a algunos funcionarios públicos en la República Argentina no llegan a condena. Esto significa que solo el 3% llega conociendo el detalle de la situación. Veremos cómo avanza esta causa, pero vuelvo al inicio. Es la causa de corrupción más importante de la historia en la provincia de Santa Fe, que vincula funcionarios políticos, judiciales, gremiales e importantes empresarios santafesinos.